clase política, así como en la sociedad hondureña, la cual desde el golpe de Estado de 2009 se encuentra fragmentada y en constante confrontación, por lo que analistas consideran que es urgente un llamado por parte de los líderes de los diferentes partidos políticos a bajar sus constantes encontronazos y así evitar una agitación que provoque situaciones lamentables en la nación. El pasado fin de semana los Estados Unidos estuvo a punto de presenciar un nuevo magnicidio en vivo, luego que atentaron en contra del expresidente Donald Trump durante una concentración en Pensilvania. Inmediatamente la clase política estadounidense llamó a toda la población a controlarse y que la única manera de resolver las diferencias sea en las urnas. En Honduras, los analistas señalan que este tipo de llamados deberían hacer los políticos, ya que se están volviendo común las fuertes confrontaciones entre funcionarios y precandidatos a puestos de elección popular, por lo que es necesario debatir sus diferencias sin necesidad de arrastrar al pueblo a la violencia política, la cual muchos consideraban superada. Expertos mencionan que las próximas elecciones no serán similares a las de 2021, debido a que en ese año, a pesar que existían 3 fuerzas políticas, la mayoría de los hondureños compartían la opinión de darle un castigo a los que gobernaron durante 12 años consecutivos. No obstante, en la actualidad, si bien un buen porcentaje de los compatriotas están decepcionados por algunas decisiones tomadas por el poder popular y las promesas incumplidas, existe un juego de ajedrez en el cual un error podría costarle el triunfo al oficialismo o al bipartidismo. Por otra parte, sectores consideran que un ejemplo claro de cómo se encuentra la clase política en el país se puede apreciar en el Congreso Nacional, donde a partir de este día se sabrá si Libertad y Refundación todavía mantiene su mayoría simple o la perdió por la salida de algunos diputados que solicitaron su reingreso al Partido Liberal. 3 semanas después de finalizado el receso de junio en el Poder Legislativo, la Junta Directiva convocó a sesiones y, de acuerdo a diputados de la oposición, esto se debió a que Libre supuestamente no contaba con los votos necesarios para aprobar importantes leyes, por lo que esperan constantes giros en la política hondureña a partir de ahora y serían bruscos al acercarse las elecciones. De momento, lo único que solicitan los diversos sectores a los partidos políticos es no trasladar la violencia que ya se vive en las calles del país a lo que se convirtió en tema sensible, como lo es la política, que cada vez se polariza en Honduras. Buenos días, Honduras, buenos días, televidentes del Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros este martes 16 de julio del año 2024. Listos y preparados. Hoy hablamos sobre un tema muy importante, la política en nuestro país. ¿Cómo está la situación política y social? Tenemos distinguidos invitados esta mañana a la espera de don Gilberto Ríos, más conocido como El Grillo, que, bueno, es parte de Libertad y Refundación. Aquí se encuentra con nosotros en primera instancia el analista político don Edgardo Rodríguez. Buenos días, doctor. ¿Qué tal está? Un gusto. Buenos días, mi estimado amigo. Buenos días al licenciado Lester. Buenos días al pueblo hondureño. Qué gusto estar con ustedes esta mañana para comentar de la agenda política nacional. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. También Lester Ramírez, investigador en conflicto social, está con nosotros. Buenos días. Hola, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Muchas gracias, Edgardo, por el mensaje. Y aquí estamos también para aportar. Este es un tema muy complejo, ¿no? El país siempre habla de política, pero a medida que vamos acercándonos al proceso electoral, la política es una especie de válvula de escape para la conflictividad, pero también genera mucha conflictividad en el proceso.
Entonces de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Bueno, y es que en estos momentos también la efervescencia política ya está fuerte, ya todos andan en campaña, los que van a diferentes cargos de elección popular, pero también hay expectativa de la población hondureña por lo que ha estado pasando en el Congreso. Hasta ayer en horas de la tarde se ha convocado una sesión para hoy. Hay muchos temas que se estarán tocando, pero doctor Rodríguez, ¿qué expectativas hay también? ¿Cómo está la política actualmente a su criterio? Bueno, como acaba de decir el licenciado Lester Ramírez, el tema político, pues no debemos digamos, de descalificarlo, porque mucha gente dice, no quiero saber nada de política. Es decir, todas las sociedades viven de una conducción política. El Estado y la sociedad en general se guía por democrático, me refiero al Estado democrático moderno, por las decisiones políticas, por organismos políticos. Así que no debemos de ver de manera peyorativa a la política, la buena política, la política constructiva. En ese sentido, pues, estamos, como dice el licenciado Lester Ramírez, entrando cada vez más a una discusión cada vez mayor de las distintas aristas que se van viendo en el escenario nacional. ¿Cómo lo veo? Bueno, lo veo precisamente en ascenso, en efervescencia en los partidos principales. Ya lo vemos en el Partido Liberal con estas dos nuevas figuras importantísimas que se han incorporado a este partido, que muchos lo daban por muerto. No es mi caso, es muy difícil que una institución centenaria como el Partido Nacional, el Partido Liberal, se hable de la muerte de estos partidos. Sí ha sucedido en otros países de América Latina, pero la cultura política de cada país es muy diferente. En ese sentido veo un reavivamiento muy potente en el Partido Liberal, en el Partido Nacional, lo mismo. Hay varias precandidaturas presidenciales en el Partido Nacional, que obviamente ha sido un partido que, debido a los hechos de las tres administraciones nacionalistas anteriores, pues ha sido muy cuestionado y desde mi punto de vista el Partido Nacional tiene cuesta arriba, digamos, el trabajo político. El Partido Libre, que es un partido que en el poder se ha desgastado muchísimo, pero que es una fuerza importante a considerar. Así que en esas tres fuerzas políticas lo que se aprecia es efervescencia. Lastimosamente en Libre pues prácticamente ha quedado solo una candidata, o precandidata hasta el momento, lo cual limita hasta cierto punto el debate interno. Los partidos, las corrientes internas dentro de los partidos tienen la virtud de, digamos, aflorar liderazgos nuevos, frescos, nuevas propuestas, pero al no haber esa contradicción interna, pues se limitan los partidos de esa posibilidad de regeneración natural interna. Así que, pero bueno, está ya en precampaña, digámoslo así, también el Partido Libre, que también, igual que el Partido Nacional, tiene cuesta arriba el proceso electoral por todo lo que hemos visto del desempeño hasta este momento de su administración, mi estimado amigo. Sí, bien. Licenciado Ramírez, ¿usted cómo mira la situación política en nuestro país? Yo creo que, bueno, desde la perspectiva de los partidos, ahí obviamente se están preparando para el proceso primario, pero también creo que hay que plantearlo desde el punto de vista de la población. El tema político, ¿no? El sistema político es como un mercado, ¿no? Ahora mismo la oferta está incrementando, hay una oferta política, y eso en un mercado beneficia al consumidor, en teoría, ¿no? Y ese consumidor debe empezar a preguntar por el tipo de producto y la calidad del producto y de qué manera ese producto le puede servir para su vida y para generar, ¿no? diferentes o resolver diferentes problemas. Entonces yo creo que también a pesar de que hay un posicionamiento interno en los partidos políticos, yo creo que también la población, los medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil, academia, el mismo sector privado, tiene que también empezar a tener una conversación sobre qué es lo que esperan de un candidato político o de un partido político. Yo creo que hay temas trascendentales que son estructurales en el país. Estamos hablando del tema del desempleo, la inseguridad, la violencia, la situación de la seguridad jurídica, los problemas de las tierras, la eficiencia del sector público, es decir, cómo generar servicios públicos de calidad, el tema energético. Todo esto son temas que deben ya estar
puestos en la mesa, conversando, no solamente esperan que se llegue a concluir un proceso primario, sino que también planteárselo a los diferentes movimientos internos de los partidos, qué van a hacer, cuál es la propuesta y cómo seguir adelante. Porque si algo nos ha enseñado este último o este actual periodo de gobierno, es que posiblemente el gobierno únicamente va a tener 2 años, cualquier nuevo gobierno que entre, 2 años de gestión. Si consideramos un año de transición política y el tercer año ya de cierre, la recta final, para iniciar de nuevo un proceso de campaña política. Entonces son prácticamente 2 años efectivos que tiene cualquier gobierno que va a entrar. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a ser un proceso de transición en un contexto que ya sabemos es sumamente complicado? ¿Cómo vamos a hacer para establecer una agenda de gobierno para que tenga resultados y pueda garantizar la legitimidad y la confianza de la población? Sí. Porque otra lección aprendida en este periodo gubernamental es que, si bien es cierto, la población genera y tiene muchas expectativas, así como genera y tiene esas expectativas, también pierde la esperanza en estos gobiernos de cualquier color e ideología política, ¿no? Entonces yo creo que esas son las lecciones aprendidas que cualquier gobierno, cualquier partido político debe tomar en cuenta para este nuevo proceso electoral, ¿no? Sí, hay crispación en los políticos. Se ha estado viendo también bastantes conflictos. Por ejemplo, ayer Marlon Ochoa, el ministro de Finanzas y quien va a partir de septiembre a ser parte del Consejo Nacional Electoral, denunció que seguidores de Jorge Cálix se fueron a su casa allá en Santa Lucía, se fueron a tomar los portones de su vivienda. Y bueno, esta situación se ha venido dando de confrontación. ¿Cómo mira todo esto, doctor Rodríguez? Sí, preocupante, lo veo de manera preocupante. Lo venimos diciendo desde hace muchos años, mi estimado amigo. Desde hace muchos años venimos hablando de este problema de el aliento que hacen ciertos partidos, y lo voy a decir claramente, especialmente el Partido Libre. Lastimosamente todavía no ha llegado el grillo para que se defienda, pero con el surgimiento del Partido Libre surge una fuerza, un sector muy radical del Partido Libre que instala en Honduras, en el campo político, instala un discurso de odio y de confrontación muy fuerte. Y ese discurso ha ido aumentando cada vez más. En ciertos momentos, como el 2017, se tornó en acciones violentas por los resultados que ellos cuestionaron de las elecciones. En ese contexto surgen los famosos comandos insurreccionales y también los colectivos de Libre, que hoy están siendo armados. Estos colectivos están siendo armados al entregárseles la custodia de ciertas instituciones de gobierno. En ese sentido es preocupante esta agenda violenta y de confrontación. A mí me llama mucho la atención la queja, digámoslo así, del señor Marlon Ochoa ayer por unas cuantas personas que llegaron ahí, creo que a protestar a la casa de él. Me llama mucho la atención porque el señor Marlon Ochoa fue el que le metió fuego, uno de los que le metió fuego a la embajada americana. Entonces hoy Marlon Ochoa pide, un no a la violencia, un no a la confrontación. Mire usted que las paradojas de la vida, otros le llaman karma le llaman otros, ¿verdad? Que el daño que uno hace tarde o temprano se revierte en contra de uno mismo. Entonces me llama la atención este asunto de Marlon Ochoa, que tiene un antecedente violento, pero también de violencia política. Ya hemos visto expresiones de un ministro hacia un joven de sociedad civil, un joven al que le llama imbécil, reiteradamente le ha llamado imbécil. O el hermano de Rixi Moncada ofreciéndole machete a los miembros del Partido Liberal. O antes de esto, también en el Congreso Nacional, agresiones de diputados de Libre a mujeres que los han denunciado, inclusive en la Corte Suprema. Hubo otro también diputado que llamó muñeca de la mafia
a algunas diputadas del Partido Nacional. Es decir, pues, termino con esto, hay instalado lamentablemente en Honduras y en muchos países del mundo, en Estados Unidos lo acabamos de ver, un lenguaje de odio, de confrontación que lamentablemente ha llegado al mundo político y va a ser difícil erradicarlo, y los que antes impulsaban ese lenguaje y esas acciones de odio, hoy están sufriendo las consecuencias, como es el caso del señor Marlon Ochoa con el día de ayer. Bueno, me comenta don Gilberto Ríos, que viene escuchando atentamente todo lo que comenta el doctor Rodríguez, precisamente porque apuntando. ya está llegando, dice. Sí, entonces para que él se defienda cuando ya entre. viene llegando, dice, ya viene cerquita. Licenciado Ramírez, ¿cómo mira usted estos conflictos entre los políticos que se han estado evidenciando y también estos discursos que ha comentado el doctor Rodríguez? Bueno, yo creo que hay dos grandes escenarios, ¿no? Uno es creo que el escenario de continuar incrementando la conflictividad y la violencia, las agresiones verbales, este tipo de eventos, de sucesos donde ¿no? hay personas que intimidan a otras personas. Ese es como el escenario que no queremos que suceda, obviamente, porque eventualmente va a convertirse en violencia física, incluso muertes, que esto también no nos debe sorprender en el contexto hondureño. Pero también está el escenario donde los políticos, especialmente las cabezas de los partidos políticos o los dueños de los partidos políticos, ya empiezan a mandar mensajes también de bajarle a la violencia, bajarle al mensaje de odio, bajarle a la hostilidad. Yo creo que de eso dependerá de una serie de factores. Para mí, creo que uno debe ser lo que va a pasar en los Estados Unidos, también con la campaña de los Estados Unidos, qué mensaje va a dar Trump después de lo que le sucedió este fin de semana. Si en los Estados Unidos también mandan un mensaje que hay que bajar las aguas, lo más seguro también que eso también va a tener repercusiones internacionales de también bajarle los niveles de polarización. Estas son estrategias, y esto creo que es importante que la audiencia lo comprenda, son estrategias políticas. Esto de generar polarización, especialmente de tipo tóxica, es justamente para movilizar la base, ¿no? Para movilizar esas estructuras, para mostrar músculo, para mostrar también de que tienen una presencia y que deben ser respetadas, ¿no? Sin embargo, yo creo de que la población, y de nuevo el gran consumidor de todos estos productos, tiene también la oportunidad de exigir, ¿no? una política de altura. ¿Por qué no hay debates en el país? Que eso es algo que siempre se pide, ¿no? Que se tengan debates tanto en las primarias como en las generales. Son temas que ahí donde se deben resolver este tipo de conflictividad. No se debe resolver en la calle, no se debe resolver a través de la violencia. Y yo creo que eso es lo que esperamos también de la clase política. Esos dos escenarios, como le digo, dependen en gran manera de los liderazgos políticos, especialmente las cabezas de los partidos, que son los que mandan los mensajes o que permiten este tipo de situaciones también, ¿no? Sí, bueno, y esta situación, por supuesto, se ha venido evidenciando. Preocupante, yo solo para comentar un poco esto que sucedió en los Estados Unidos, en el caso del expresidente Donald Trump. Mire, la sociedad norteamericana desde hace ya varios años se ha venido, y esto no tiene nada que ver con Trump, aunque Trump probablemente le haya echado gasolina al fuego por su forma de ser, etcétera, pero es una sociedad polarizada. Reitero, la polarización política es un fenómeno que no es exclusivo de Honduras, ya lo dije anteriormente, es un fenómeno que se está viendo en Europa, en América Latina, principalmente, ¿no? Principalmente, Europa, América Latina, digamos Occidente. Tiene que ver pues con la insatisfacción de las sociedades, de las poblaciones, con la falta de solución a sus problemas existenciales básicos. Entonces, en Estados Unidos, la confrontación entre conservadores y liberales es cada vez mayor. Es una sociedad totalmente dividida en los temas torales, como el tema, por ejemplo, de migración o el tema de género, que es un tema que ha venido a acrecentar la división entre las posiciones entre las personas. Entonces, hay un lenguaje, evidentemente, un lenguaje de confrontación. Llama la atención cómo incluso los medios de comunicación en Estados Unidos toman partido claramente hacia posiciones liberales o de izquierda, si ustedes le quieren llamar, y hacia posiciones conservadoras.
Escuchaba una intervención de un analista muy interesante que decía, por ejemplo, que los medios de comunicación liberales o de izquierda en Estados Unidos minimizaron en sus titulares el atentado criminal contra Donald Trump. Yo leí el titular, por ejemplo, de CNN, que no catalogó como atentado criminal, catalogó lo sucedido en Butler, Pensilvania, lo catalogó como un tiroteo, No dijo en sus primeros titulares un atentado contra el expresidente Donald Trump. Entonces, los medios de comunicación también han tomado en el mundo, en Occidente, en Europa y en América Latina y en Honduras, posicionamiento respecto a ese lenguaje de confrontación. Lamentablemente, hay un libro muy interesante de Agustín Laje sobre la guerra, la batalla cultural, que es real, se está dando en Occidente, entre las posiciones liberales socialistas y las posiciones conservadoras. Sí. Esa guerra hasta el momento es verbal, pero en algunos momentos se convierte en físico, como el caso de Butler, Pensilvania, en el atentado contra Donald Trump. Y mucho cuidado porque las palabras matan, y eso literalmente hay que decirlo. Las palabras, el lenguaje pareciera inofensivo, pero no lo es, porque el lenguaje violento, el lenguaje de confrontación, el lenguaje de odio que un sector del Partido Libre ha mantenido durante mucho tiempo, ese lenguaje se traduce en acciones violentas, y lo hemos visto con los colectivos que ahora están armados por parte del Partido Libre. Hay que tener mucho cuidado, pero lamentablemente, tengo que decirlo, ese es un fenómeno internacional, especialmente de los países de Occidente. Sí. Licenciado Ramírez, ¿qué opinión le merece este tema? No, es un tema muy complejo, ¿no? En los Estados Unidos, cuando uno visita los Estados Unidos, uno percibe en el aire esa polarización. Hay temas que uno no puede hablar porque realmente generan, ¿no?, controversia. Hay sectores también de la población que se comportan de cierta manera justamente para, de alguna manera, molestar a la derecha y viceversa, ¿no? Está toda esta cultura woke, pero también están se puede decir, los MAGA, y toda esta situación ha generado un país altamente polarizado. Igualmente, ahora lo vimos en Argentina también. Es decir, esta batalla cultural que dice Edgardo es muy cierto, es una batalla que tiene que ver mucho con estos planteamientos de la nueva izquierda, ¿no?, que es la escuela de Frankfurt, que le dicen, ¿no? Y tiene que ver mucho con esa visión de que cuando el capitalismo logra, o la democracia logra ganar la batalla de la Guerra Fría, la única manera que se puede decir el socialismo podría debilitar a la democracia y al modelo neoliberal, si se podría decir, es a través del ataque a la cultura, ¿no? Al ataque a los valores de la familia, los valores de la identidad, raciales, temas étnicos y temas de nacionalismo, ¿no? Es un tema que en Honduras no lo tenemos tan marcado, pero sí, sin duda alguna, tenemos problemas en conflictos de identidad, es decir, ¿no?, ¿cómo me identifico dentro del espectro ideológico y me debo mantener en ese punto ideológico? Es decir, no podemos, y este creo que es el problema que estamos teniendo en Honduras ya por varios años, no podemos y no debemos hablar con gente que no piensa como nosotros. Exacto. Y es ahí donde creamos esas cámaras de eco, y yo creo que ese es el gran reto que tiene, especialmente desde el punto de vista de la juventud, punto de vista de la gente también, como nosotros, que de alguna manera generamos opinión al momento de tener a Gilberto, ¿no?, poder hablar, poder tener una conversación abierta y poder decirnos lo que realmente representamos, pero también los puntos en común, que eso es realmente donde se va reduciendo la polarización. Esos ejercicios, que son ejercicios democráticos, son ejercicios de convivencia, es lo que nos hace falta en las sociedades. Porque, de nuevo, ¿no?, medios de comunicación, redes sociales, nos meten y nos enfrascan en un contexto de eco. Solamente hablamos con los que repiten o piensan igual a uno. Sí. Y eso yo creo que es el gran reto que tienen las sociedades de la información de hoy, ¿no? Solo quiero acotar algo que acaba de decir Lester, y yo lo he vivido, y creo que muchos, no sé si ustedes, pero muchos lo hemos vivido, respecto a
digamos, confrontación, este nivel de confrontación ideológico, política y de lenguaje de odio se traduce en las relaciones personales. Yo tengo amigos que me han dejado de hablar, ¿verdad? Y hasta la fecha ya no me hablan, ¿verdad? Por esta polarización política en Honduras. Incluso a nivel de relaciones personales ha llegado a afectar, y no digamos relaciones laborales. Es decir, no estamos hablando de algo menor. Esto es algo bien, bien delicado, ¿verdad? Que se ha instalado en la sociedad, repito, no es exclusivo de Honduras y que nos está haciendo y nos va a seguir haciendo mucho daño, y tenemos que ponerle mucha atención a esta confrontación lingüística, esta confrontación cultural que, repito, afecta a toda la esfera de la sociedad. Doctor, y esto es trasladado también a la población en general. Totalmente. Bueno, y sí ha logrado evidenciar semanas atrás la gente cómo ha andado de loca también en la calle aquí en nuestro país. Yo he platicado con algunos psicólogos en entrevistas y mencionan que también todo es parte de un ejemplo de los políticos que es trasladado a la ciudadanía. Claro, cuando los políticos llaman a la violencia, al uso de machetes, por ejemplo, o a armarse con AK-47, como se dijo en 2017, hay gente que escucha, eso. Miren, parece irrisorio, digamos, nosotros nos reímos, los que estamos en este set, mucha gente que nos está viendo, la mayoría de la gente que nos está viendo, se puede reír cuando alguien dice que hay que sacar los machetes cuando lleguen los liberales a hacer campaña, nos puede dar risa, pero ojo, que hay gente que se lo toma en serio. Sí. Hay gente que se lo toma en serio. Este muchacho que fue abatido en Pensilvania el sábado se tomó en serio ese discurso de odio. O sea, hay gente que se toma en serio esto y lo lleva a acciones violentas, lo lleva a agresiones. O sea, yo en la calle he sufrido agresiones violentas. Lo que pasa es que uno no puede vivir denunciando esto públicamente, pero... no, y a mí me consta, doctor, porque he estado con usted en algunos puntos de exacto, entrevista. cuando él me entrevista en la calle, por eso a veces yo le digo, mire, mejor vámonos así a un ladito, porque la gente le grita a uno. O sea, la gente hay mucha gente que no racionaliza estos discursos de odio, sino que se deja llevar por las pasiones, y como usted lo decía, este ambiente violento, cada vez más creciente en la sociedad hondureña. Es increíble ya la gente de todos los niveles, porque esto ya rebasó todo. Usted va a los barrios ricos, a los barrios pobres, el nivel de violencia de la gente cada vez es mayor. Ya no hay filtros educativos y culturales. Eso es una cosa sumamente peligrosa y los políticos están dando muy mal ejemplo a la sociedad en general. Sí, ¿cómo evitar que siga avanzando este tema, licenciado Ramírez? Bueno, yo creo que es tener conversaciones, hablar. Creo que es importante bajarnos los niveles de prejuicios que tenemos, elementos no cognitivos que son muy difíciles porque todo el día nos están bombardeando, ¿no? Las redes sociales, los medios de comunicación, nuestras amistades. Pero creo que hay que hacer procesos donde nos podemos sentar. Creo que los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en esto. Sí. Más allá de crear debates no estériles, también plantear temas en la agenda y de ahí debatir y poder construir ideas, ¿no? Yo creo que es importante eso, pero también los espacios, incluso las mismas iglesias, los espacios de las escuelas, ahí también, de ahí donde se empieza el elemento del pensamiento crítico que es tan necesario hoy en día, las universidades, donde siempre han sido también foco de debates y de intercambio. Yo creo que hay muchos espacios. Lo importante es empezar, ¿no? Y lo que decía Edgardo es muy cierto. Yo hago memoria de un tío que él tiene su propiedad, ¿no? en el área rural y le fueron a decir para estas elecciones que si él no votaba para cierto partido político, el Partido Libertad y Refundación le iba a quitar sus tierras y que le iba a nacionalizar todo lo que él tenía y que él preocupadísimo, ¿no? por todo esto, porque obviamente es un modus vivendi, ¿no? su sustento familiar y ese era el mensaje también que recibía. Entonces, es un tema que fácilmente es digerible por una población que está acostumbrada también a creer de los medios de comunicación, creer en los políticos, ¿no? Que a pesar de la desconfianza que hay, a nivel local hay mucha confianza en sus liderazgos políticos. Entonces, son temas también, y de nuevo, ¿no? Este es un planteamiento de cómo vamos a hacer política hoy en día en Honduras, si la vamos a hacer sucia
o la vamos a hacer limpia. Y la política sucia es eso, ¿no? Pintar al opositor no como un opositor o como una competencia, sino como un enemigo. Una vez que uno ya ve a la competencia política como un enemigo, ya es otro tratamiento, ya es un tema de vida o muerte. Yo creo que también eso tiene que ver mucho en los mensajes, en el lenguaje, y esperemos, ¿no? Y yo creo que sea un punto de partida para tener una conversación que dentro de los próximos meses no, se produzca una reunión entre los diferentes liderazgos políticos y establezcan unos pactos de cómo poder tener una campaña política civil, democrática, respetando los valores, respetando también los derechos y en paz, ¿no? Porque yo le he puesto algo, Fernando y Edgardo, en este proceso electoral van a haber muertos. Todos los procesos electorales han habido muertos y cada vez más las personas que son víctimas de esta violencia política, estos grandes casos quedan sin resolver, quedan en la impunidad y como que los partidos políticos también se olvidan de eso, ¿no? Entonces yo creo que al final lo que queremos también es prevenir violencia, prevenir muertes y también tener una democracia que más bien, en vez de sentirla que está retrocediendo, que estamos aprendiendo a resolver nuestros problemas a través de la urna electoral, ¿no? Entonces hay un gran trabajo que se tiene que hacer y esperamos que los liderazgos políticos, que son los que son llamados realmente, no son los liderazgos morales del país como las iglesias o el sector privado, sino las cabezas de los partidos. Vuelvo y repito que ese es el actor clave en todo esto, ¿no? Bueno, ya me escribe aquí un mensaje el historiador y director de Marina Mercante, el licenciado Edgar Soriano. Es absurda la posición de que la izquierda ataca la cultura. Es el sistema el que genera la propia dinámica de confrontación ante la profunda desigualdad social, dice don Edgar Soriano. Vamos a entrar al tema de los partidos políticos. Ya hoy llega Jorge Cálix al Partido Liberal a ser juramentado, precisamente con otros diputados que le están acompañando y otras personas. Nasralla va a llegar la otra semana porque se anda haciendo unos exámenes médicos en los Estados Unidos. ¿Cómo mira esto del Partido Liberal, doctor? Bueno, ya mencionaba usted también, primero, ya daba una introducción con el partido del gobierno, también el Partido Nacional. ¿Cómo mira esto usted? En efecto, hoy y los días subsiguientes se va a continuar el proceso de incorporación del diputado Jorge Cálix y del líder Salvador Nasralla, ya juramentados en el Partido Liberal. Yo decía en la introducción que los que creían que el Partido Liberal estaba muerto, cosa que nunca estuvimos de acuerdo con eso, pues creo que se van a tener que retractar un poco, porque de todo el espectro de los partidos políticos importantes en Honduras, creo que el Partido Liberal hasta este momento es el partido que está dando muestras de un mejor desempeño en términos electoreros, porque ahí le tomo la palabra y el discurso a mi amigo Lester en el sentido de que hay que trascender a un mejor contenido en los planteamientos políticos. Ahí totalmente de acuerdo con eso, pero desde el punto de vista formal, el Partido Liberal se está fortaleciendo sin lugar a duda con la llegada de estas dos personas, pero también con la llegada de gente que lo apoya. Algunos lo van a hacer de manera formal, otros no necesariamente, la gran mayoría no van a ir a afiliarse al Partido Liberal por la presencia de Cálix. Probablemente se mantengan en sus partidos, pero sus simpatías sí se van a ir con Jorge Cálix, lo mismo que con Salvador Nasralla. Esto va a dinamizar muchísimo, ya está dinamizando. Si lo vemos en el escenario político nacional, quien en este momento acapara la atención de los medios de comunicación, quien está en el foco de la opinión pública y de los acontecimientos políticos es el Partido Liberal. Así que, ¿qué va a pasar más adelante? No lo sé. No lo sé qué va a pasar más adelante, pero que en este momento el Partido Liberal está mostrando una recuperación, está mostrando una estrategia política muy interesante que, repito, reitero, en los próximos meses vamos a ir viendo qué es lo que sucede. Así que me quedo ahí con el Partido Liberal hasta el momento, ¿verdad? Para darle chance también a Lester y que ya está aquí nuestro querido amigo con cual vamos también a conversar, don Gilberto. Sí, licenciado Lester, ¿cómo mira usted la situación del Partido Liberal? ¿Cree usted también que sea una gran opción, que esté tomando fuerza con la incorporación de estas dos figuras políticas?
Bueno, creo que dependerá enormemente de cómo resuelva su competencia interna, sí. Cómo se configuren las fuerzas a través del proceso de las elecciones primarias. Obviamente hay una serie de procesos que también tienen que pasar a lo interno, todo lo que es la conformación de las corrientes, la aprobación de los movimientos políticos a lo interno, es decir, toda la parte preelectoral que requiere cumplir una serie de requisitos. Pero a mí me parece que el éxito del Partido Liberal, es decir, en los próximos, se puede decir, de aquí para marzo, que es las elecciones primarias, dependerá de la manera como resuelven los conflictos internos que tienen. Porque hay algo que es importante aclarar en todo esto, y es que los conflictos no necesariamente son malos. Los conflictos, si se manejan de manera constructiva, llevan a progreso, ¿no? La gran mayoría de los avances que ha tenido la humanidad se debe a procesos donde ha habido conflictos, ¿no? El tema del empleo, en derechos de la mujer, derechos de diferentes sectores, ha sido debido a los conflictos y cómo se han manejado. Pero yo creo que la clave va a ser eso. Yo creo que el Partido Liberal, al menos de lo que yo he podido hablar con algunos liderazgos del Partido Liberal, están conscientes de que no a una estar peleando internamente no apoya realmente el proceso de reconstrucción del partido si ya se ven fisuras y si se envía una imagen de un partido que más bien necesita resolver sus problemas internos más allá de una visión de país y una visión de qué van a hacer una vez que lleguen al poder. Yo creo que han estado 15 años en la llanura, ¿no? Es el tercer periodo más largo que ha estado el Partido Liberal en la llanura. Han tenido bastante tiempo de reflexionar, han tenido bastante tiempo de observar qué han hecho los otros partidos políticos y esperemos de que hayan lecciones aprendidas, ¿no? Y esperemos de que esas lecciones aprendidas implique también dar una nueva cara política, ¿no? Sí, bueno. Don Gilberto Ríos, sí, aquí hombre. está con nosotros. ¿Qué tal estamos, Gilberto? Bien, una disculpa. La verdad Sí, es hombre. que tomé un camino, según yo, el más rápido, había un choque. Y evidentemente, de verdad, me salió el más lento. Buenos días, Lester. Buenos días, Edgardo. Buenos días. Gracias, Fernando, por la invitación. Sí. Bueno, me toca como media hora a mí solito, entonces. ¿No? Solo defenderse, solo defenderse. No, dice que venía manejando y tomando nota. Sí, los venía escuchando, porque entonces ya tiene la defensa lista. Por 90.1 se puede escuchar, Sí, ¿verdad? claro. Sí. El programa, entonces cada vez que voy, Radiovisión, correcto. Bueno, primero, yo creo que hay que darle también otro enfoque al tema de la violencia política, porque la violencia política a mí me parece que es consecuencia de las contradicciones sociales, necesariamente, ¿no? Y obviamente cada sector de la sociedad, ahora me parece a mí, tiene una expresión política, ¿verdad? Lo tiene los sectores pudientes de la sociedad, lo tienen los sectores populares de la sociedad, lo tienen los diversos, digamos, grupos o agrupaciones a nivel nacional o tendencias ideológicas. Yo creo que no nos podemos quejar de que tenemos un abanico completo de partidos políticos que representan las diferentes formas de pensamiento en nuestro país. Por supuesto que hay algunas predominantes. Y que tenemos una élite que generalmente fue representada precisamente por dos fuerzas políticas, en aquel momento el Partido Liberal y el Partido Nacional, que cada vez como se fue evidenciando más en su codicia, en su acumulación, en su hegemonía política, que cuando empezaron las cosas a medio cambiar, no solo en el país, sino a nivel global, pues se dieron el golpe de Estado. La verdad es que a mí algunas veces me sorprende que, si bien es cierto, pues las clases populares tienden a reaccionar de manera directa frente a la injusticia, y me refiero directa en la movilización, en rayar una pared, en romper un vidrio, puede ser una de las manifestaciones. La verdad es que la violencia política principalmente la vivieron las clases populares al manifestarse contra el golpe, ¿verdad? O sea, nosotros perdimos, compañeros, más de un centenar durante el golpe de Estado. Muchos tuvieron que salir del país, yo incluso estuve un tiempo fuera del país, otros fueron encarcelados, otros fueron incluso torturados, mujeres violadas. Es decir, la violencia básicamente la vivieron las bases de nuestro partido, ¿verdad? No fue así con el Partido Liberal y el Partido Nacional. Tampoco hay antecedentes así, por lo menos muy notorios, que yo recuerde, de agresiones políticas por parte de nuestro partido contra militantes de otras fuerzas políticas. A mí sí me preocupa la violencia, me preocupa que se aseveró de que en el próximo proceso electoral van a haber muertos. Creo que debería decirse, tenemos que evitar, ¿verdad? Al mayor posible, lo mayor posible, que existan muertos, muchas gracias, en el próximo proceso electoral. Ya en México esa tradición está bajando un poco, la última vez fueron como 150 candidatos a alcaldes asesinados, esta vez fueron 120, 115, y el otro vector ahí, ¿verdad?, que
que también intercede en esta realidad, es el narcotráfico, ¿verdad? El narcotráfico resuelve sus problemas por la vía de la violencia, no el diálogo ni de temperar posiciones. Entonces, mientras estos factores, tanto el tema del narcotráfico o el crimen organizado disminuyan en su participación en política, como nosotros, y ahí sí les doy la razón, como dirigentes políticos, mantengamos también un lenguaje adecuado y la posibilidad de dirimir nuestras diferencias a través de la razón, a través de argumentos, y aunque no nos pongamos de acuerdo, finalmente a través de votaciones, entonces, bueno, me parece que podríamos evitar, ¿verdad?, todo tipo de confrontación. No obstante, a mí me parece que quien no va a ceder el poder en este país, por la buena van a ser los sectores oligárquicos, que en el próximo periodo yo vaticino van a perder incluso el Congreso Nacional, no solo la Presidencia de la República, sino el Congreso Nacional. Y lo digo con dos advertencias para cerrar. Uno, para el Partido Libre, no caer nunca en el triunfalismo. Sabemos que al día de hoy la virtual presidenta del país es la abogada Rixi Moncada, ¿verdad?, por mérito propio, por la fuerza del gobierno, por el poder del partido, etcétera. Pero el otro elemento es cómo están de mal organizados los partidos tradicionales y cómo estas sumatorias son sumatorias que restan, ¿verdad? Estas son sumar fuerzas más bien que van a restar en cuanto a su caudal político, como lo es Salvador Narrala, que está sumamente desprestigiado, y como lo es Jorge Calix, ¿verdad?, que nuestro partido sale prácticamente corrido, pues, ¿verdad?, porque su situación moral, su situación de integridad política, él mismo la vino vulnerando por mucho tiempo hasta que terminó convertido, pues, en lo que es ahora, ¿no? Un personaje para mí que no agrupa, pues, cualidades, sino al contrario, ¿verdad?, tiene el tinte del traidor, ¿verdad?, de la persona que no tiene valores, que ahora se desdibuja ideológicamente y que regresa, digamos, al pasado cuando vuelve el Partido Liberal. Yo le mandé una gráfica, bueno, básicamente porque, solo para explicar así rápidamente cómo se ha ido degradando, ¿no?, el partido en cuanto a votos. El 2005, la última vez que tuvo una votación importante fue de casi 1 millón de votos con el presidente Zelaya, luego con Elvin Santos de 817,000, luego con Mauricio Villeda de 632,000, luego con Luis Zelaya de 484,000, luego con Gianni Rosenthal de 335,000. Yo creo que no van a llegar a 250,000 votos en esta ocasión los liberales. Con Narrala, Jorge Calix y los otros liberales. No, es que esas no son sumas que suman, esas son sumas que restan. Sí, sinceramente, te lo digo. De hecho, hay una cosa importante que deben saber los liberales. Yo estoy en varias comisiones del partido, obviamente, muchas, o sea, yo atiendo muchos trabajos del partido también, ¿no? Y esta semana nos tocó varias reuniones con dirigentes de Jorge Calix, y la verdad es que ellos creen en Calix, tienen como una amistad con él, tengo que ser sincero, creen en su liderazgo, pero me dijeron, pero no lo podemos acompañar al Partido Liberal. De allá venimos, pues, y venimos de allá ofendidos, ¿verdad? O sea, no es que ellos no salieron, porque yo no fui liberal, ¿verdad? Entonces, para mí eso son como códigos nuevos, no los puedo interpretar. No sé en qué condición realmente salieron los dirigentes liberales del Partido Liberal. O sea, obviamente que lo he escuchado por 15 años, pero no lo puedo sentir. Pero ellos en particular me dijeron, mira, a nosotros nos agredió el Partido Liberal, a nosotros nos persiguió el Partido Liberal, ¿verdad? A nosotros nos despidió el Partido Liberal. Entonces nosotros no podemos volver ahí porque ese partido fue el que nos humilló. Entonces yo no lo había visto desde esa perspectiva. Y por otra parte está el sentimiento de, mira, nosotros construimos la resistencia, nosotros construimos el partido, nosotros construimos el frente, ¿no? Tenemos una identidad política nueva, creemos en este proyecto y más allá de nuestra amistad con Jorge, pues no lo vamos a acompañar. Hoy acabo de ver también un video que circula ya por TikTok, ese tal vez sí lo pueden pasar, sí, ahora te lo mando, que es precisamente de un candidato de Choluteca, que era del Partido Salvador de Honduras, ¿verdad?, que se queja porque pues ha estado apoyando a Salvador, parece que desde la fundación del partido, ahí te lo mandé, y ahora se queja porque Salvador aparece apoyando a Quintín Soriano, pues al candidato del Partido Liberal. Entonces abandona también a sus liderazgos a nivel nacional. También el que queda de presidente, o no sé si junta directiva del Partido Salvador de Honduras, les está pidiendo los sellos y les está pidiendo cuentas también a Salvador, porque se va se va como quien, no sé, como quien abandona un cuarto, pues donde alquiló un cuarto y entonces ahora me voy. Entonces, y ahí dejo todo, ¿verdad? Todo pendiente, las cuentas, la luz, el agua, el teléfono. Y obviamente eso también está creando resentimientos en lo que ha sido su base más inmediata. Entonces, y su dirigencia más inmediata. Entonces yo sí pienso que en la recomposición de fuerzas, estos dos elementos que ha sumado el Partido Liberal en realidad no les está sumando. Sí, doctor Rodríguez. Sí.
Bueno, qué bueno que ya está aquí el amigo Gilberto. Bueno, varias cosas. Yo respeto mucho la opinión de Gilberto, pero obviamente no la comparto. Creo que, como dije al principio, y lo volví a reiterar hace un rato, creo que estas incorporaciones la han dinamizado al Partido Liberal. Yo veo, y pues mucha gente lo ve así, que hay efervescencia, hay entusiasmo dentro de las filas del Partido Liberal, porque en la política hay varios niveles, ¿verdad? Hay un nivel, digamos, el que ve todo el mundo, el explícito, pero también hay otros niveles que no tan visibles. Entonces, en el nivel visible que uno ve, público, eso transmite a la sociedad, al voto independiente, porque también hay que hablar de eso, ¿verdad? Sí, hay voto es decir, aquí todos sabemos, los que estamos en este set, y muchos de los que nos ven saben que las elecciones no las deciden la militancia de los partidos. Las elecciones en Honduras las decide el que no tiene partido, el que en el día a día, en los 4 años de esta administración, por ejemplo, si se siente bien, si creen que hay empleo abundante en Honduras, si creen que la seguridad está totalmente ya garantizada, que uno puede caminar a las 3 de la mañana por el Parque Central sin ningún problema, si su hijo va a una escuela, a un colegio público y es bien atendido con todas las condiciones, si va al centro de salud, al hospital y hay medicinas, si hay médicos, si hay enfermeras, si esas personas se sienten satisfechas en sus necesidades, pues ese voto independiente va a ratificar al partido de gobierno. Por el contrario, si esa gran masa independiente que va a votar, porque no toda la ciudadanía vota, lo sabemos perfectamente también, pero si esa mayoría que va a votar silenciosa, que no tiene partido, le ha ido mal, muy mal estos 4 años, si no tiene empleo, si la mayor parte de su familia ha tenido que emigrar a Estados Unidos, España o a otros lados, si la han asaltado y si la han robado, si la acosan las maras en sus barrios, si en la escuela se está cayendo a pedazos y los maestros solo le van a hablar del Che Guevara, por ejemplo, o va al centro de salud y ni siquiera hay jeringas para ponerle una inyección. Esas personas, créanme que no van a seguir el discurso oficial del Partido Libre y va a haber ahí un recambio. Entonces, volviendo al Partido Liberal, siento que a nivel mediático, a nivel público, está llamando mucho la atención porque se ve que es un partido que se está queriendo recuperar. Repito, no sé lo que va a pasar adelante. Se habla, por ejemplo, y esto es un tema que lo voy a dejar aquí planteado, que ya hay ciertos sectores internos y externos del Partido Liberal que van a pretender, no sé si lo van a hacer finalmente, boicotear estas incorporaciones. Ya se habla de impugnar estas incorporaciones internamente y después en el Consejo Electoral. Hay fuerzas externas al Partido Liberal y fuerzas internas coludidas para boicotear ese proceso de recuperación del Partido Liberal. No sé si lo van a lograr, si lo van a hacer finalmente, pero eso, si llegarse a concretar, va a generar un clima, y volvemos al tema de la confrontación, un clima muy delicado, un clima político muy delicado, si esas fuerzas externas, que obviamente están ligados al gobierno actual, pretenden meter sus manos al interior del Partido Liberal con ciertas acciones legales que pudieran cuestionar esta entrada, esta llegada de Jorge Cáliz y Narrala. Así que eso por el momento respecto al Partido Liberal. Bueno, vamos a continuar con usted, licenciado, sobre lo que se ha comentado. Bueno, yo creo que hay 2 temas que hay que comprender. El proceso primario y el proceso general son 2 elecciones totalmente, y van a ser dos elecciones totalmente diferentes. El proceso primario, según lo que yo puedo percibir, va a ser realmente una competencia por ver realmente quién puede movilizar la mayor cantidad de votos, es decir, especialmente el voto duro, pero también creo, y no nos debe sorprender, que van a querer también movilizar cierto voto independiente y cierto voto indeciso, justamente para mostrar
la capacidad que pueda tener para un proceso de elección a nivel ya de nivel general, ¿no? Entonces yo creo que ese es un elemento muy interesante que va a ser realmente una medición de fuerzas, no tanto a lo interno de los partidos, pero entre el sistema de partidos. Ese es un tema que creo que va a ser interesante, especialmente desde el punto de vista del Partido Libertad y Refundación y el Partido Nacional. El Partido Liberal obviamente va a tener que pasar realmente por una competencia interna más compleja, pero como dije anteriormente, ¿no? la capacidad de resolver el conflicto va a ser la clave del éxito. El otro tema que también deberíamos tomar en cuenta es, y creo que ahí es donde el Partido Liberal tiene el gran reto, las personas con que yo he hablado del Partido Liberal son personas mayores, son personas que no han sido militantes del Partido Liberal ya por varios años, décadas, incluso tienen ya un bagaje, ¿no? Partidario. Sin embargo, el tema y el reto que tiene el Partido Liberal es cómo movilizar el voto joven, cómo movilizar ese voto que no tiene más de 30 años. Y ese creo que va a ser el reto. Posiblemente Jorge Cálix ahí es donde tenga una ventaja competitiva, eso es lo que vamos a ver. También Salvador Narrala es lo que trae a la mesa, ese voto que comúnmente se le dice el voto antisistema, ¿no? Que no tiene afiliación partidaria, pero vota justamente por Salvador Narrala porque está inconforme con el sistema como tal, ¿no? Entonces, creo que esas son las dinámicas también que vamos a ver. Volviendo al tema de la violencia política, y que bien que Gilberto lo menciona, este tema del narco en la política. Este es algo, ¿no? Este es el elefante en la habitación, porque si bien es cierto, el tema del narco resuelve sus problemas a su manera, Sí. Ahí también hay procesos donde los partidos políticos, cuando acepten estas planillas, tienen que hacer realmente una revisión de los candidatos, ¿no? Cuáles son sus antecedentes, cómo se están financiando. Ya se sabe, y esto, ¿no? A través de los procesos anteriores, dónde son los focos calientes para los partidos políticos, ¿no? El litoral atlántico, los municipios de Colón, municipios de Lloro, municipios de Atlántida, Cortés, Copán. Toda esa franja atlántica es ahí donde mayormente están, ¿no? Estas situaciones de violencia producto del crimen organizado. Hoy también estamos viendo partes también en Choluteca que se está viendo también afectada. Entonces, creo que ahí también el rol que pueda tener los partidos políticos, los liderazgos, de revisar bien sus planillas para evitar esa violencia política que el mismo Gilberto lo menciona, va a ser clave. Y obviamente también la unidad de política limpia para revisar también todo lo que tiene que ver con los requisitos que están cumpliendo estas personas en términos de el origen del dinero, cómo se constituyen sus cuentas financieras en el sistema bancario, y obviamente también la colaboración de los bancos va a ser clave. Es decir, y eso que bien que lo estamos hablando, el tema de la prevención. Esa es una manera para prevenir la violencia, especialmente esa violencia ligada al crimen organizado que hace tanto daño al país, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo está la rexineta, don Gilberto Ríos? Hay quienes dicen que más es el gasto de elecciones primarias las que van a desarrollar en Libre. No, más bien es que, mire, hay un error, ¿verdad? A nivel presidencial tenemos dos candidatos, ¿verdad? Uno es la compañera, la abogada Rixi Moncada, y el otro el abogado Russell Tomé. Pero recuerde que... Está haciendo la lucha, Russell. Sí, está haciendo la lucha, pero mire, es que, por ejemplo, vaya, no lo quiero, cómo hace. es que no lo quiero comparar, pero es que fíjate que no es un mal cálculo político. Digamos, en el peor de los casos, desde el punto de vista de Russell, perdón que esté opinando al interno de otra corriente, pero bueno, yo no voy con ninguna corriente ahorita, voy a apoyar ahí la formación de la nueva corriente, pero no me voy a lanzar porque quiero apoyar a todas las corrientes del partido. ¿Va a haber una nueva corriente? Es que Carlos Eduardo lanzó nuevamente la nueva corriente, entonces y yo soy subcoordinador, Sí, yo me acuerdo. pero no voy de candidato, y lo aclaro porque quiero apoyar realmente a todas las demás Y esa corrientes. nueva corriente va a presentar un candidato, pero Pero que estoy... eso es lo que te iba a decir, es que Va a en apoyar Libre a hay Rixi. 7 corrientes y 5 de ellas van a apoyar a Rixi. Sí. Entonces, la nueva corriente también, pero hace espacio también para otros candidatos a diputados y a alcaldes a nivel nacional que, digamos, no tienen identificación con el 28, con el FRP o con el POR, que son las corrientes tradicionales y más fuertes de Libre. Entonces, todo eso sí le mete dinámica al partido, a nivel departamental, a nivel de elección de diputados y a nivel de elección de alcaldes. Ahora, yo te decía, el cálculo de Russell no está tan malo, porque si vos sumás, digamos, lo que no votó internamente por Xiomara en las últimas elecciones son el 27% del partido. Eran 17% de ¿cómo se llama?, de Nelson Ávila, 5% de Carlos Eduardo y 5% de Wilfredo Méndez, o son 27%. Es decir, hay una cuarta parte del partido que no vota en la línea del oficialismo.
o un poquito más. Entonces, si tenés la cuarta parte del partido que va a ser gobierno, digamos, haciendo el cálculo mínimo de lo que puede sacar Russell Tomé, no es un mal cálculo, pues, ¿verdad? Y siendo, pues, pesimista. No sé si él va a sacarlo o va a tener el mismo alcance que Nelson, podría ser que no. No sé si va a tener el mismo alcance o va a sumar esos votos disidentes que tenía en ese momento la Nueva Corriente o Wilfredo, o si son votos muy personales, pero al menos sí te puedo decir que no es una mala apuesta, aunque perdiera no va a ser una mala apuesta, le da una cuota importante dentro del partido. Ahora, la dinámica va a estar principalmente en las diputaciones y en las alcaldías, donde sí va a haber una lucha enconada por tener esas representaciones para las elecciones generales. Sí, bueno, dicen que es una gran argolla, es verdad, ahí en Libre, de los movimientos fuertes y tradicionales. No, la verdad es que no, hay unos que incluso han retrocedido, digamos, desde su fundación. Yo venía del FRP, y el FRP, por ejemplo, sí es la segunda fuerza política estructurada a nivel nacional, y en determinado momento retrocedió, hoy tiene bastante avance en el tema organizativo, o sea, no hay una cosa como estática en Libre, ¿verdad? El 28, por ejemplo, sigue siendo una corriente hegemónica. Entonces, y le digo porque a mí, propios diputados del Libre me han comentado de que a veces no les abren las puertas. El movimiento de Carlos Zelaya, que maneja alguna institución, no los dejan ni entrar. Le voy a decir y así también en el caso de ellos con el otro movimiento fuerte. Mire, que yo no sé si ustedes han estado en política, pero es que dicen que política lo malo no son las argollas y no estar en ellas, dice. Estar fuera. Sí, estar fuera. O sea, por eso Gilberto va a ayudar a todos los movimientos. Él quiere estar en todas las argollas. Sí, pero porque más bien no quiero meterme en el pleito electoral. Lo que es que allá en Venezuela le llaman el cogollo. Así, el cogollo, las argollas son el cogollo, ¿verdad? Sí. Y cuando yo voy, ¿qué te digo? He visitado Nicaragua, Cuba, México, no sé, Argentina, y en realidad en todos los partidos y en todas las tendencias siempre hay una cúpula pues que es cerrada y que no cede poder y que coordina y que controla, y los que están afuera siempre se quejan, o siempre nos quejamos, va, como lo quieran ver. Porque ¿Está listo el video del alcalde de allá? Sí, hombre, por favor. Vamos a escucharlo, explícalo, porque ¿cómo se llama él? ¿Quién es? Es que este es el que iba de candidato a alcalde por el PSH. Ajá, yo lo acabo de conocer en Choluteca, pero está muy defraudado personalmente porque Salvador, en lugar de apoyarlo a él en esta nueva experiencia y jalárselo también al Partido Liberal o apoyarlo, no sé, de alguna forma, lo deja abandonado. Pero este es el caso de todos los que ha dejado abandonado a nivel nacional, por eso es importante que miremos el video. Entonces. Sí. Escuchémoslo un poquito. Saludos, pueblo hondureño, y en especial a mi bella zona sur. Soy Samuel Armando Aguilera. Seré el próximo alcalde del municipio de Choluteca. El lunes 8 de julio del año 2024 fui vilmente traicionado por la persona que he defendido y admirado a pesar de todos sus errores en la política hondureña, Salvador Narrala, prefiriendo al peor alcalde en la historia de Choluteca para su planilla municipal, demostrando su incongruencia de anticorrupción a procorrupción, enviando un mensaje al pueblo de Choluteca de vileza moral. Yo, Samuel Armando Aguilera, no puedo seguir políticamente con alguien incongruente y con clara inseguridad emocional. Acepto, me equivoqué, pero mi meta sigue firme. Seré el próximo alcalde de Choluteca y no cederé jamás a propuestas cínicas de diputación, regidurías y ministerios en el Poder Ejecutivo. Ciudadanos de Choluteca y simpatizantes de los diferentes partidos políticos, PSH, Nacional, Liberal y Libre, este es el momento de rescatar Honduras y especialmente Choluteca con valentía y determinación. Porque después de 20 años no queremos más de lo mismo. Metió gol el candidato a alcalde, sí. ¿va? No, tuvo anuncio hoy gratis. Bueno, pase por facturación, sí, hombre, acá Canal 11 para... Pero no, pero fíjate que lo que yo quería expresar, Edgardo, era precisamente que ese es el sentimiento que causan los dirigentes que se cambian de partido. Mira, si hay una cosa que la gente aprecia, a pesar de que estés equivocado, a pesar de que estés en un partido pequeño, es que mantengas una posición en política. Y si vos te estás cambiando, entonces evidentemente eso no te acarrea pues simpatías, y eso es lo que ha pasado con Salvador, ¿verdad? Ya es el tercer partido. Gilberto, y bueno, ¿y qué nos puede decir del Partido Nacional, por ejemplo, también? No, bueno, ahí, no sé si tuvieras la planilla. Sí, ¿están listos? Sí, de aquí las saqué precisamente, las planillas, la última vez que las mostraste, de aquí les tomé captura y con eso hemos estado hasta haciendo talleres para evaluar los
los candidatos. Ya las vamos a buscar. Sí, por favor, que las pongan, porque en realidad, o sea, en el Partido Nacional de ahí, si mal no recuerdo, solo hay uno que es nuevo, que es apellido Facusé, que es por primera vez la turcada dando la cara, ¿va? Porque generalmente ha puesto... Primera vez que vos lo oís, pero ya es O sea, exactamente. Sí, que vos lo oís, sí. No, dando la cara, precisamente a eso me refería, que siempre han tenido sus candidatos o incluso... No, pero él ya había participado, o intentado participar en interna, sí. Ya, lo que pasa es que al final se retira. Pero viste como la propia Marcia Villeda, por ejemplo, nunca se llamó a sí misma Marcia Facusé, ¿no? Porque siempre ocultaban el apellido, porque es el tema de que hay un sentimiento también contra la élite palestina del país, y evidentemente no les conviene. Y él sí sale dando su apellido, ¿no? Como que bueno, tiene más valor, digamos. Entonces, digamos que es el único que yo no lo veo clarito en el panorama. Pero, ¿qué pasa con los demás? Por ejemplo, ayer escuché, la Tribuna publicó un artículo donde decía que Ricardo Álvarez no va a apoyar a Tito Afura. No, claro. A mí me sorprendió porque la estructura... De hecho, salió un video. Salió un video. Criticándolo Por abiertamente. David Chávez. Sí. Y el otro casi acusándolo de haber vendido el partido. A David. A David. Sí. Específicamente Fuerte. David. Mira, no sabía. Fuerte. Sí. Mira, precisamente, entonces está dividido también con su bancada y bueno, evidentemente eso no fortalece las posiciones del Partido Nacional. Lo otro es Jorge Zelaya, pues no tiene mayor oportunidad, y lo otro, yo le llamo, so riesgo de perder la vida, yo le llamo la candidatura del cartel, ¿verdad? Que es la de Ana García, ¿verdad? Porque es un tema de que si ella deja de mostrarse públicamente, pues puede aparecer en 2 semanas allá en Nueva York hablando, ¿verdad? Y ella sabe un montón de cosas, obviamente acompañó al delincuente Juan Orlando Hernández, hoy sí condenado ya con sentencia y todo, en todas las fechorías durante 12 años. Entonces, el cartel lo obliga a exponerse, ¿va? Para tenerla controlada ahí en una posición política y para resguardar, por supuesto, su cabeza de playa dentro del Partido Nacional. Entonces, ahí no hay nada, pues ahí lo que hay es una gran vergüenza. Y es un partido que ahora les va a tocar, ahora fuera del poder le va a tocar exactamente lo que le ha tocado al Partido Liberal, empezar a degradarse. Y miren, y yo les voy a decir una cosa, la oligarquía salvadoreña es mucho más lista, es mucho más rápida. La oligarquía salvadoreña se bañó en sangre durante los 80 con la democracia cristiana, ¿te acordás, Edgardo? Sí. Todo ese proceso lo seguimos de cerca, fue terrible. Terrible. Y luego hizo un recambio así rapidito, ¿te acordás? En Arena, inmediatamente movieron a toda su gente a Arena y volvieron a mantener el poder. Y cuando Arena se les agotó por corrupción, entonces volvieron a Gana y total que el Frente, ¿te acordás? El Frente iba postergando y después cuando ya el Frente estaba en el poder hicieron otra estrategia para irlo socavando, y desde adentro le sacaron un candidato y le dieron vuelta a la izquierda y ahí está otra vez la derecha en el poder, en verdad, con otra versión, que es este caso de Bukele en El Salvador. Es una derecha bien lista, bien rápida. Aquí yo siento que la oligarquía tiene como cierto amor por el azul y por el rojo, ¿verdad? Y no se quiere salir de ese esquema, incluso como que lo hacen timoratamente con Salvador cuando le quieren dar cuando le dan el espacio del Partido Salvador de Honduras y al final no lo terminan de apoyar tampoco porque se quedan con el tradicionalismo político y lo que los ha sometido a esto es que en una década tienen un desgaste tremendo, no tienen liderazgo, no tienen renovación de cuadro en el partido, no tienen propuestas, no tienen ideas. Cada vez que a mí me toca, y bueno, ustedes están aquí como analistas, aunque yo sé de la afiliación tuya, Edgardo, pero en general, si te das cuenta, no hay un discurso, una doctrina que estos partidos tradicionales estén realmente impulsando. No existe, pues no, o sea, no pasan del discurso clásico del libre mercado, que de cierta manera nosotros tampoco contradecimos. Miranos qué es lo que estamos haciendo el gobierno, reformas de carácter liberal, va de mercado. No hay ninguna reforma de carácter socialista en el gobierno de la presidenta Xiomara, ¿verdad? Eso lo que hay es un Estado más social, un Estado con mayor inversión social y preocupado de ser un Estado benefactor, digamos, que no deja de tener una lógica liberal y keynesiana, si se quiere, ¿verdad? Pero no socialista, ¿no? Entonces, hasta nosotros mismos nos enfrentamos con una realidad concreta donde el mercado es el que determina, pues, pero le podemos ir metiendo un poco más de Estado para regular esas relaciones. Y aún así nos quedamos cortos, digamos, en la necesidad de la reforma social que tiene el país. Pero en el caso de los partidos tradicionales y de El Salvador, proponen exactamente lo mismo que nos llevó al hoyo hace 30 años con el modelo neoliberal. Sí, ¿cómo mira usted, doctor, el Partido Nacional? ¿Lo ve con posibilidad alguna o está difícil la situación? Antes, si me deja opinar sobre el Partido Libre. Ajá. Y me pone la imagen que le envié ahí a producción. Sí, la última, Marquito. Vamos a ver. Donde está el padre Melo, para ponerle a alguien que es de izquierdas y no poner a alguien de derecha. Si le quitamos ahí, dice el padre Melo, la imagen de la presidenta Xiomara Castro ha ido decreciendo desde que inició su gobierno.
Para los que no lo conocen, el padre Melo es un padre con una ideología de avanzada. Un gran amigo, un gran amigo, sí. Gran amigo, sí, correcto. ¿Verdad? Esta sí es una persona con formación ideológica, ¿verdad? De avanzada. Entonces el Partido Libre está bien complicado. El entusiasmo de mi amigo Gilberto, pues yo lo entiendo. Él es funcionario público y además es militante del Partido Libre y tiene que defender su gobierno. Pero la realidad, las encuestas de Eric, por ejemplo, muestran una caída en la aprobación del gobierno. Y Eric es bastante benevolente. Macrodato, por ejemplo, dice que de 10 personas, 8 personas, digamos, están totalmente decepcionadas con el gobierno del Partido Libertad y Refundación. Y así podemos citar varias encuestas independientes. Pero le cito a Eric y al padre Melo, que son afines ideológicamente al gobierno de Libertad y Refundación. En ese contexto veo cuesta arriba, lo dije al inicio, veo a dos partidos cuesta arriba en este momento, al Partido Libre y al Partido Nacional. Y la candidata que han escogido, a Rixi Moncada, yo no sé por qué Mel, porque Mel fue la que lo escogió, ¿cómo escogió Mel a la más impopular? De verdad, o sea, dijo, voy a escoger a la peor candidata, y escogió a Rixi Moncada. O sea, se puso a pensar en una de sus madrugadas, porque Mel es noctámbulo, en una de esas madrugadas. Nocturno. Sí, nocturno, ¿verdad? Trasnochador. Entonces dijo en una de esas... Pero no trasnochado. Dijo, voy a escoger a la candidata o al candidato menos popular, y escogió a Rixi Moncada. Rixi Moncada es una persona que incluso dentro de Libertad y Refundación tiene muchos anticuerpos por su trayectoria, por su mal carácter, por su forma de ser, porque ha impuesto también, porque es parte ahora del familión. O sea, el familión no solamente es la familia Castro Zelaya, también ella tiene una cuota muy importante del familión en este gobierno. Entonces, veo muy, muy complicada la situación del Partido Libertad y Refundación. En unas elecciones libres y transparentes, que a eso hay que apuntarle, a unas elecciones libres y transparentes, el Partido Libre no tiene ninguna posibilidad. Y máxime si el próximo año se afianza lo que se ha venido manejando, y es una coalición opositora similar a la del año 2021, ¿verdad? Nada más que hoy va a ser al revés. Si se afianza esa alianza, esa coalición de fuerzas políticas democráticas, realmente va a ser contundente la derrota contra el Partido Libre. Yo creo que es importante la alianza, no porque el Partido Libre, y esto lo digo siempre que hablo en los foros, no porque el Partido Libre sea mayoría o porque haya temor de que saque más votos. No, el temor es que ellos controlan todos los poderes del Estado, los 3 poderes, controla la policía, controla el ejército, controla el Ministerio Público, tiene los comandos insurreccionales armados, los colectivos armados, es decir, tiene todo el poder para hacer fraude o imponerse a la fuerza, o con una constituyente, o con cualquier maniobra que pudiera ocurrírsele para no dejar el poder. Por eso es muy importante la coalición para el próximo año. Esta coalición? No lo sé absolutamente. Yo creo que nadie lo sabe. En este momento es muy prematuro. Hay que pasar el proceso de elecciones internas y primarias, y después de ese proceso empezar a conversar sobre la importancia, la necesidad de una coalición de fuerzas políticas y democráticas, que ya se ha venido conversando desde mucho tiempo atrás, y solo falta esperar el próximo año para consolidar, espero yo, esa gran coalición y instalar, pienso yo, un gobierno de integración, de verdad, de integración nacional, que Honduras lo necesita. O sí sabe y no lo quiere decir. No, sinceramente, no, yo lo diría. Creo que tienen que ir a los votos, sí, es cierto, todavía no hay. Y yo creo que si hay, ya si está la idea, no lo van a revelar tampoco. No, pero no hay, sinceramente no hay. Hay insinuaciones, pero es que todo el mundo dice, usted habla con ellos internamente y todo el mundo dice, no, hay que esperar. Porque, por ejemplo, en el Partido Liberal no se sabe, ¿verdad? Si Jorge Cálix, si Salvador Norrada, no se sabe. No se sabe si se van a unir los dos al final o se van a ir en corrientes separadas. Todo eso no se sabe. O Maribel. ¿Verdad? O Maribel, etcétera. No se sabe todavía, y las otras fuerzas políticas también. Don Lester. Sí, don Lester. Creo que el tema del Partido Nacional es muy interesante porque estamos pensando todavía a nivel presidencial, ¿no? Y el Partido Nacional
se está preparando de alguna manera para ver cómo se conforma la bancada que van a tener el próximo periodo constitucional. A mí me llama la atención el fenómeno de Ana Hernández y de dónde está jalando esos votos o ese apoyo. Esas son las mismas estructuras de Juan Orlando que tenía él ahí, son las mismas, me imagino, ¿no? Porque dicen que cuando Ana García llega a un lugar a concentraciones, llega bastante gente a apoyarla. Sí. Está generando, perdón, Lester. No, pero esa es la pregunta que yo me hacía, porque es interesante lo que está jalando, pero es una estructura que ya estaba ahí. Claro, se dice que es la estructura del Juan Orlandismo, ¿verdad? O sea, del narcotráfico. Es la estructura del Juan Orlandismo. O sea, ya está condenado. Yo no sé si bueno, Fujimori también tenía su estructura, ¿no? Ya claro. Fíjate que si Fujimori ahorita, ¿viste que lo Sí, van, se va a lanzar. No, o sea, bueno. si estuviera aquí en Honduras ya lo hubieran metido Miren, en el Partido Liberal el caso de Ana García es un puede caso... ganar Fujimori, no la hija, ¿no? No, claro, ya está muy viejito. Keiko, pues. El caso de Ana es un caso muy interesante. Doña Ana García Hernández es muy interesante, independientemente de todo lo que se quiera decir, lo que decía Lester, está generando entusiasmo. Ahí es la estructura del Juan Orlandismo, pero además hay mucho descontento con el movimiento de Papi a la Orden, que era el movimiento pujante, que era el movimiento que era avasallador, pero con los acontecimientos del Congreso Nacional en febrero pasado, cayó de manera muy importante el movimiento de Tito y mucha gente que estaba con Tito, algunos lo dice, otra no lo dice, ¿verdad? Se está decantando por la abogada Ana García de Hernández. Hay que ponerle mucha atención. A mí me han dicho alguna gente que ella ya está liderando las encuestas, no lo sé, no me consta, pero ya me han dicho eso. Pero sí, evidentemente, doña Ana, diga lo que diga el grillo, y cualquier persona, independientemente de cualquier cosa, en la realidad es que está despertando esa empatía, ese cariño, ¿no? Pero y eso tampoco es necesita importante. liderar encuestas para ganar las elecciones. Eso le pasó a Juan Orlando internamente. Mira exacto, eso yo lo sí, o eso sea, lo Ricardo dice que el primer fraude que es no, pero acuérdate que ella no controla los órganos electorales, quien lo va a controlar es la gente de Tito. Pero hay otro tema del Partido Nacional que me parece también que está saliendo a la luz pública y esta inconformidad que realmente necesita renovarse, necesita depurarse. Totalmente. Y el efecto, estos problemas internos que hay entre Ricardo Álvarez, Tito, David Chávez, es justamente eso, ¿no? Es decir, ahí, y también creo que Castillo también lo menciona, es decir, hay una necesidad de renovarse, de cambiar caras, saben de que el daño reputacional está ahí. He hablado con militantes también del Partido Nacional y lo dicen, ¿no? Necesitamos renovar, necesitamos caras nuevas, hay mucha gente que está ligada a lo que pasó con Juan Orlando y por eso son estos dolores de parto, si se puede decir, que lo van a tener que sufrir por varios años, incluso yo calculo que hasta 2 periodos presidenciales, ¿no? El otro fenómeno del Partido Nacional es justamente el hecho de las estructuras, ¿no? Yo creo que si hay algo que tenía el Partido Nacional, las estructuras territoriales. ¿Qué va a pasar con las estructuras? ¿Para dónde se van a ir? Si se las va a tomar el Partido Liberal, ¿no? Cuando hagan esta gran coalición, ¿qué van a negociar? Porque todo esto también es negociación, ¿no? Totalmente. Y aquí estamos hablando de recursos, de cuotas de poder, de empleos públicos y todo esto. Para mí, esa es la gran pregunta que me hago yo en el futuro, cuando se logre esta coalición y si se logra materializar y logra vencer al Partido Libertad y Refundación, realmente vamos a tener un proceso estable, sin violencia, de transición política. No tenemos realmente normado cómo se hacen las transiciones políticas en el país y por eso tuvimos estas dificultades en este proceso que pasó Libertad y Refundación en este momento. Son temas también que como población nos debemos preguntar, es decir, sí, puede haber una victoria a través de una coalición, pero qué tan estable y qué tan compleja va a ser esta transición política, sabiendo cómo lo pasó Libertad y Refundación en su momento cuando tuvo que vacar el Partido Nacional, ¿no? Entonces son temas también que hay que ponerlos en la mesa, ¿no? Sí, perfecto. Vamos a ver, don Gilberto Ríos, su opinión, porque Sí, lo veíamos bastante dinámico ahí, que quería opinar de lo que decía el doctor Edgardo Rodríguez. Sí, no, básicamente, bueno, ¿por qué la compañera Rixi Moncada, que tiene ese estigma como de que no tiene carisma, ¿verdad? Como que no tiene, a mí me cae muy bien, por cierto, y casi no nos ha tocado compartir espacios de trabajo porque
a cada uno se le pone pues la carga laboral que puede absorber, ¿verdad? Yo he sido más de medios y más de formación y contacto con la gente, y la compañera siempre ha sido de los trabajos más difíciles, como fue precisamente estar al frente del Consejo Nacional Electoral, luego en finanzas, o desde el principio de su trabajo en el propio gobierno del Partido Liberal, al frente del Ministerio del Trabajo, luego en la ENE, donde tuvo extraordinarios resultados, por cierto, y luego también en la dirección de la Cuarta Urna, una militante permanente, una compañera que pues se ha fajado, ¿verdad? Ha venido con nosotros. Cuando dejó aquel montón de dinero botado. Precisamente por eso, porque tenía el dinero Efectivo. tenía efectivo, pues sí, el efectivo para ejecutar la Cuarta Urna, ¿verdad? Y ella no quería, fíjate que eso se mira como un acto inmoral o como un acto, ya mira, al contrario, pues y los militares te están siguiendo, que no te agarren con dinero porque precisamente te iban a estigmatizar por eso, pues, ¿verdad? Estás hablando de un golpe de Estado. Yo no sé si puedes comparar una situación de persecución de los militares con dejar un hotel, ¿verdad? Porque te vienen persiguiendo. O sea, no sé de qué lado... 50 millones en carretillas del Banco Central. No, pues sí, todo lo que... Pero en carretilla. Pues sí, como se saca todos los dineros efectivos que se sacan del banco. Nunca se ha hecho eso. Todos los dineros, Edgardo, todos los dineros en efectivo. Se sacan en carretilla. Exactamente así, ese es el procedimiento. Es todo. Incluso pues la persona nunca se ha denunciado. Por lo eso. mismo, porque hicieron una estigmatización absurda de un video en el que ni siquiera es Quique Flores Lance el que está ahí, pues, y toda esa campaña de criminalización de la Cuarta Urna. Ese dinero se sacó en efectivo para distribuirse a nivel nacional y pagar los costos de la Cuarta Urna, ¿verdad? O sea, eso yo ahí todavía... Acordate que fue ilegal, que lo fue aprobado por el INE. Ahí hay un debate. O sea, se cometió un grave ahí vamos a delito. Decir vamos a llegar a la sucesión constitucional en esa lógica. No, vamos a llegar a que no fue golpe, vamos a llegar. Pero hablemos para enfrente, a ver qué. Sí, por lo que te decía, yo sí creo en la trayectoria de ella, y además ella dijo, bueno, yo tal vez no tenga carisma, pero sí tengo honestidad y moral, que es lo que la gente necesita para que yo esté al frente del proceso, ¿no? Y no solo eso. Fue la que defendió Bancorp también, acordate. Ahí perdí bastante dinero, todos mis ahorros. Y ella era la abogada de Bancorp. Eso es completamente nuevo para mí, dato. Lo que yo te decía y no creo, la verdad, porque sí es una persona bien honesta. Al contrario, me parece que voy a averiguar, claro. Gran amiga de Víctor Vendée, que hoy le están dando un contrato, bueno, le quieren dar un contrato de energía eléctrica que se había declarado, y ese es presente, mi estimado amigo, ese es el presente. Toda la campaña de la... No, bueno, mira, es cierto. Al contrario, tiene fama más bien por ser una persona totalmente incólume en sus principios, ¿verdad? Una persona recta, una persona, ¿verdad? Que al interno del partido no tiene ni una sola tacha. Y además tiene... Al interno, al externo, pues. No, al externo no, porque está bañado de toda esa campaña precisamente de calumnias y de mentiras, ¿verdad? Que intentan dañar su imagen, pero... Yo creo que en su gestión pública, por ejemplo, ha sido intachable, ¿verdad? Lo de recuperar. Miren, esto es lo que más le duele a los bancos. Precisamente, y por eso no las quieren, ¿va? Haberles quitado todas las finanzas públicas, ¿verdad? Que estaban financiarizadas, o sea, habías repartido el dinero del Estado en toda la empresa, en toda la banca privada, y haber devuelto al Estado la capacidad de la caja única y poder tener soberanía sobre su propio dinero, es una ofensa que la banca privada nunca va a olvidar de este país, ¿va? Porque ya habían avanzado en 30 años de neoliberalismo con los quiebrabancos, con la élite oligárquica, con el narcotráfico, con el lavado de activos, etcétera, y además con el dinero del pueblo, donde se han hecho multimillonarios, pues. Entonces, como esa persona se dedicó precisamente a eso, cuando fue ahora mismo ministra de Finanzas, evidentemente es la enemiga pública número uno de esos grupos de poder, ¿no? Bueno, vamos a una pausa. Antes está en línea con nosotros el abogado Aristides Mejía, precisamente, que quiere opinar al respecto sobre esta situación política en nuestro país. Buenos días, abogado. ¿Qué tal está? Gracias por comunicarse con nosotros. Tito. Buenos días, es un placer y saludo a todos ahí. No los voy a mencionar para no hacerlos largo la intervención, pero son todos amigos de diferentes sectores y partidos. Solo quiero referirme a lo que ha dicho el Grillo, mi amigo, con respecto al Partido Liberal, y refutarlo, porque el Partido Liberal nunca ha sido un representante de lo que él llama la oligarquía. Aquí hay una confusión sobre ese término, hay que ser más preciso en ese término. Él mismo se contradice un poco porque habló de una oligarquía palestina mientras andaba
con gente de esa oligarquía apoyando la causa palestina hace poco. Entonces, sí, en eso no hay contradicción. En la causa palestina siempre vamos a estar en línea, sí. Yo creo que esas cosas hay que dejarlas atrás. Mire, lo importante es lo siguiente: el Partido Liberal ha sido un partido que ha sido distributivo, ha sido un partido centrista, de centro-derecha, centro-izquierda. De hecho, buena parte de la composición del Libre salió del ala izquierda del Partido Liberal. Y el Partido Liberal es el único que desde el siglo XIX ha hecho las grandes reformas del país. Hizo la reforma liberal, donde se declaró la instrucción pública, se declaró el laicismo, la separación del Estado y la Iglesia, las leyes del Estado Nacional. Hizo las leyes más recientemente sobre la democracia, después las leyes combatió a la dictadura de Carías, después se hizo la reforma agraria, que es para la clase campesina, el único partido que ha hecho una reforma agraria, ¿verdad? Hizo la seguridad social, hizo la ley de 13º y 14º mes, en un gobierno que todos acusan de ser de derecha, pero mentira, es un gobierno equilibrado que además dio los estatutos, dio leyes contra la violencia doméstica, apoyó muy claramente el estatuto de los profesores, que es muy importante, de los maestros, y así podría citar una cantidad de reformas que se hicieron, como las del Código de Trabajo, etcétera. Díganme qué otro partido ha hecho esas reformas para el pueblo. Ninguno. Lo que pasa es que el Partido Liberal, como dije, es equilibrado, apoya también al sector privado, no trata de atacarlo, porque todos sabemos que el sector privado es el que genera la riqueza con la inversión, genera el empleo. Entonces es un partido que busca distribuir, y por eso es que gozamos de paz en Honduras, a pesar de que es un país muy pobre. Las pocas cosas que se han hecho importantes las ha hecho desde la historia del Partido Liberal. Eso es lo que quería acotar para refutar un poco lo que ha dicho con respecto al Partido Liberal mi buen amigo. Hasta luego. Sí, rapidito antes de la pausa. No, es que yo pienso que tiene, parcial razón Aristides, sobre todo lo siguiente. Pues si el Partido Liberal en los años 50 era el partido más bien revolucionario, ¿no? En contra de las dictaduras militares, a favor de la democracia, el partido perseguido, o sea, hasta mi abuela fue perseguido por ser liberal. Sí, mis abuelos ya en ascendencia, en segunda generación, sí venían del Partido Liberal. Y militante, en el caso de mi abuela, que era olanchana, por cierto. Entonces, sí, ahí tiene sus méritos. Incluso yo lo he dicho, en muchos momentos de la historia, como en la huelga del 54, la dirección de la huelga fue liberal y del Partido Comunista. El rescate de la Universidad Nacional y su autonomía el 57 fue liberal y del Partido Comunista. Las luchas campesinas obreras de los años 70, la creación del Frente de Reforma Universitaria, fue liberal hasta los 80, Tito, donde el Partido Liberal en sus dos gobiernos permitió prácticamente la doctrina de seguridad nacional, la acompañó y empezó a reprimir a los movimientos populares. Y en los 90 se volvió un partido neoliberal como cualquier otro, ¿no? Como el Partido Nacional, siguió incluso la línea con matices, digamos, en el gobierno de Reina, pero de ahí siguió la línea privatizadora, hasta que dio la ruptura precisamente y contribuyó con el golpe el 2009 y se desnaturalizó completamente. Ahí cometió suicidio político el Partido Liberal apoyando un golpe de Estado. Y desde entonces ya no es el partido de hace 70 años. Entonces, recordar las viejas glorias del Partido Liberal pues servirá para la historia, pero no servirá para hacer política en este momento. Sí, doctor, rapidito antes de la pausa. No, después de la pausa mejor. Vaya, Ya, para así me puedo extender. Bien, continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11. Doctor Edgardo Rodríguez está ansioso por comentar y responderle a Tito Mejía en lo que decía que el Partido Liberal es el que ha traído únicamente las grandes glorias en nuestro país. Sí, yo saludo a Tito Mejía, también mi respeto y aprecio para él, pero él dice que es el único que ha impulsado reformas en el país. Honduras es una construcción de distintas miradas políticas, liberales, nacionalistas y ahora del Partido Libre y de los militares inclusive en su momento. Quiero refutar con un libro del sociólogo Rafael del Cid,
un libro muy importante de la década de los 80 que se llama La reforma y modernización del Estado de Honduras en los años 50. Lo recomiendo. Ya no está ese libro, hay que conseguirlo con amigos. Y se establece ahí, por ejemplo, el gran periodo de reforma del presidente Juan Manuel Gálvez, que no era liberal, era nacionalista. La reforma de Gálvez fue una reforma integral. La creación de un montón de instituciones que existen hoy son fundamentales, como por ejemplo, de las que recuerdo, el Banco Central, el Ministerio de Economía y muchas otras. La construcción de la carretera de Tegucigalpa a San Pedro Sula, la construcción del aeropuerto Toncontín, la construcción del aeropuerto de La Mesa, entre muchas realizaciones institucionales, leyes muy importantes, reforma de leyes muy importantes en el periodo de Gálvez. Está en el libro de Rafael del Cid. El otro periodo fue el periodo reformista de López Arellano, que no era ningún liberal, era, digamos, de clara, inclinación hacia el Partido Nacional. Y finalmente el periodo de Rafael Leonardo Callejas, en donde hubo una importante, de hecho se creó la comisión que fue exonerado de todos los cargos. Con las cartas de libertad. Sí, con un juez, el juez que exoneró de todos los cargos, era un juez liberal, que exoneró de todos los cargos. Ibas bien hasta que metiste a Callejas en el combo. Es que fíjate que Callejas creó la Comisión de Modernización y Reforma del Estado de Honduras. Sí, fue el que acabó con la producción del campo, el que privatizó 16 de 24 empresas, el que se robó el fondo petrolero. Allá terminó preso y muerto en Estados Unidos, Edgardo. Muerto porque tenía cáncer y eso son otras circunstancias, pero hubo un periodo de reforma en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas importante. ¿Que hubo errores? También hubo errores en los gobiernos liberales. Hubo robo, hay robos también, hay corrupción en este gobierno, también hay corrupción. Ni comparable. Bueno, pero lo que quiero decir es que no solamente ha habido reforma en los gobiernos liberales, también ha habido reformas en gobiernos nacionalistas y en gobiernos militares, reformas importantes. Sí, Lester. Yo creo que hay que ver para adelante en todo esto también, y hay un tema que a mí me genera también bastante preocupación, y es que hoy por hoy hay más competencia política que en los tiempos de los liberales que gobernaban, que en los tiempos de Gálvez gobernaban. Es decir, ahora es mucho más difícil llevar a cabo reformas. Se requieren consensos, se requieren consensos de Estado. Detrás de cámara estábamos hablando de que una manera de lograr una gran reforma es a través del seguro social, universalizar el seguro social. Ahora mismo solo 13-15% de la población accede al seguro social. Es una manera donde todo el mundo se puede beneficiar del Estado a través de la salud pública. Hay otro elemento que detrás de todo esto y los procesos de reformas que se han dado en el país hay que tomar muy en cuenta. Y yo creo que ese es el gran reto que tiene Honduras también. Todas estas reformas, en algún momento u otra, respondían a una coyuntura internacional, a un momento, ya sea Segunda Guerra Mundial, post-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, proceso de neoliberalización de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que da la sensación, y aquí creo que esa es la reflexión que hay que tener, que no podemos tener reformas sin una fuerza extranjera que nos lleve a producir esas reformas. Y yo creo que ese es el gran problema que ha tenido Honduras en los últimos, por decir, 20 años. La reforma más reciente que se ha tenido en Honduras es la reforma del sector seguridad. Y esa es una reforma que también es producto de una coyuntura internacional, producto que inicia a partir del ataque a las Torres Gemelas. ¿Qué ha pasado? Una remilitarización de la seguridad ciudadana. Esa es la última reforma y es producto de una coyuntura internacional. A mí me parece que la siguiente coyuntura internacional, y ya se está dando, y lo estamos percibiendo, es las relaciones que tiene el mundo occidental, y estamos hablando tanto de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, las grandes economías con China. Y eso yo creo que el nuevo gobierno debe tener la lectura y debe tener el olfato para percibir de que va a haber una coyuntura internacional que va a tener que producir una reforma en el país. Y esa reforma tiene que estar orientada a qué rol va a tener Honduras para los próximos 20, 30 años en la economía mundial. Y es ahí que hay que ver para adelante, porque es bonito hablar de la nostalgia, creo que aprendemos de mucha de la historia, pero sin duda alguna va a haber y se está dando una coyuntura internacional
que creo que las dinámicas del conflicto interno que ha tenido Honduras en los últimos años no hemos podido llegar a esos consensos de país, de Estado, de lograr una gran reforma. Yo creo que esperemos que en un nuevo Congreso Nacional, sea como sea la configuración política, se pueda tener esa visión de que hay que tener una reforma macro que pueda afectar y beneficiar a todo el país, ¿no? Yo acompaño a Lester en ese comentario, en el sentido de que hay que hacer una correcta lectura de la nueva configuración internacional que está habiendo, porque, bueno, a mí me parece que precisamente la reforma de la presidenta Xiomara, de la infraestructura de nuestras relaciones internacionales, que no tiene que ver con distanciarse o pelearse con Estados Unidos de ninguna forma, al contrario, el día de ayer una reunión muy positiva entre la presidenta del Banco Central, Rebeca Santos, y también la embajadora Laura Dogu, ¿verdad?, para revisar precisamente cooperación, políticas económicas, y nosotros vamos a tener esa relación porque estamos predestinados, es precisamente cuando dicen que uno no escoge a la familia, ¿verdad?, y Estados Unidos es parte de nuestra familia, pues estamos en el mismo hemisferio, compartimos la misma, ¿cómo se llama?, territorio, pues, y obviamente, por lo tanto, intereses. No obstante, el gobierno de la presidenta también se reorientó a abrir relaciones con los BRICS, con China, a afianzar relaciones con Europa, a hacer una mirada también hacia el sur con los proyectos de integración latinoamericana. Y yo creo que de ahí va a depender precisamente cuando empecemos a despegar, porque la verdad que han sido 30 meses de pelear con la herencia de la vieja administración, con una carga de deuda externa extraordinariamente grande, con un esfuerzo que apenas ha desacelerado el proceso de endeudamiento, ni siquiera es que lo detuvimos, ¿va? O sea, el proceso de endeudamiento ha continuado, ¿verdad?, pero con otra aceleración y con otros convenios que nos permiten a nosotros decidir sobre nuestra política económica nacional y pues tener otra visión de lo que es el desarrollo del país. Pero estamos como muy en etapa de germinación, digamos, de lo que puede ser ese nuevo Estado de Honduras después de lo que fue la narcodictadura. Entonces hay que hacer una correcta lectura, el mundo mismo está en transición, ahora mismo optar por un bando u otro tampoco sería lo correcto porque está cambiando y Estados Unidos está perdiendo aceleradamente hegemonía. Y yo creo que una de las cosas que lo mencionaban antes de que yo llegara, por cierto, que demuestra esa decadencia norteamericana, desgraciadamente, ese intento de asesinato, porque hay una pregunta que casi nadie se está haciendo, ¿qué hace un muchacho de 20 años con una AR-15? ¿Va? O sea, eso es como, eso es decadencia también social, ¿no? Es un país que tiene 120 armas por cada 100 habitantes, ¿verdad? En manos de civiles, ¿va? Entonces, yo creo que eso también obviamente debe revisarse y además todo lo que venga de esa cultura violenta nosotros tenemos que rechazarlo. Hay muchas otras cosas tal vez de la cultura norteamericana que podemos adoptar, pero que en el caso particular eso demuestra que hay decadencia en su sistema político y otra cosa es ver a Biden, ¿verdad? Que a mí honestamente desde el punto de vista humano me da más bien pesar. Da lástima. Parece que lo están exponiendo. Sí. Parece que lo están exponiendo. Como un cadáver viviente. Sí, él no se deja también, ¿verdad? Sí. Él se deja. Pero él se deja usar. Él no quiere reconocer de que senil, debe cambiar, ¿no? Exacto. Pero el otro que no es senil también es igual peligroso y asusta, ¿verdad? Y yo creo que con este más bien atentado de Trump, ahora Biden se queda. ¿Te parece? A mí, pero Se las encuestas, reafirma. por ejemplo, No, pero las encuestas dispararon todavía más a Trump. Precisamente vos que estabas citando el macrodato lo ponen 8 puntos arriba a Trump después del atentado. No, yo lo vi 42 a 50. con otra firma norteamericana también. Mira, sí, 8 puntos arriba, ya 3 meses. Ya a mí me va parece que aumentando. esa tendencia es casi irreversible. Entonces, y eso también nos muestra pues la decadencia política. Si no es que del lo imperio. matan ya definitivamente en los próximos meses. Ojalá que no. Pues, Ojalá que no, porque no Solo sería faltan como- unos 15 minutos y quiero hablar también del Congreso Nacional aquí en nuestro país. ¿Cómo mira usted, doctor? Todo junio, receso, 2 semanas y media prácticamente ya de julio hasta hoy se va a sesiones. Y hoy, hoy me toca cubrir el Congreso. Vamos a ver qué es lo que va a pasar hoy. Mire, de este periodo de gobierno, mal periodo de gobierno, lo más malo que tiene este periodo de gobierno es el Congreso, que ya era malo anteriormente, pero este Congreso sí opacó en maldad a los congresos anteriores, lo ha opacado. Yo sé, en Latinobarómetro, el Congreso Nacional sale de las instituciones más desprestigiadas del mundo político en América Latina y en Honduras. Pero con lo que ha sucedido desde la instalación del gobierno, instalaron un presidente ilegal a patadas, ¿verdad? Se impuso de manera ilegal y desde ahí este Congreso se ha caracterizado
por ser un Congreso violador de las leyes, autoritario hasta más no poder, cosa paradójica que era lo que criticaba Luis Redondo cuando era diputado de la oposición. Yo lo recuerdo cuando se hacían las sesiones virtuales, ¿verdad? Y también fuera de las sesiones virtuales, como él criticaba el accionar y está haciendo lo mismo o peor inclusive de las cosas que él criticaba. Y una de esas, es increíble cómo el desempeño, el tiempo de trabajo de este Congreso Nacional ha sido el más improductivo, el más irregular de toda la historia democrática de Honduras. Y lo más reciente, pues, debieron haber regresado, si no me equivoco, el 30 de junio, ¿verdad? El 30 de junio, hoy estamos a 16, tienen 2 semanas de receso. ¿Por qué? Porque hay una enorme incapacidad de Luis Redondo de diálogo y de negociación con las distintas fuerzas políticas. Y el Congreso Nacional es un espacio por naturaleza de diálogo y de consenso y de negociación con las distintas fuerzas políticas. Y han sido incapaz, de hecho lo han hecho a un lado. Si recordamos, para aceptarle la renuncia a Narrala tuvieron que hacerlo a un lado, ¿verdad? Le dijeron, quítate, que vos no servís para dialogar. Y fue así como se aceptó la renuncia de Salvador Narrala como vicepresidente o designado. Entonces, vamos a terminar estos 4 años con un Congreso incapaz en su dirección, intransigente, autoritario, violador de las leyes. Así que no me extraña, es más de lo mismo. Hoy tienen menos diputados el Partido Libertad y Refundación y eso los tiene bien complicados, porque una de las leyes que están ahí haciendo fila próximas es la ley esta de la reforma tributaria, que no tienen ni siquiera la mayoría simple, porque se le han ido diputados de Libre, diputados liberales que antes podrían coquetear con Libre, ya no están. Y bueno, obviamente lo de Salvador Narrala, algunos, no todos, porque hay otros que ya fueron comprados hace mucho rato, y tienen esa complicación, ¿verdad? No tienen ni siquiera la mayoría. Si no la tenían antes, hoy mucho menos. Pero eso se podría resolver con el diálogo, con el consenso, ¿verdad? Buscando una ley. El Partido Liberal presentó una alternativa a la ley tributaria. No quisieron, ¿verdad? No, ahí están cerradas las puertas al diálogo, ahí están cerradas las puertas a la concertación. Y eso es una característica de los varios cosas negativas de este Congreso, es eso. Y sin el diálogo, sin la concertación, sin un líder en la Cámara, o sea que tiene culpa Redondo de todo lo que está pasando. No solamente Redondo, el Partido Libre, porque Redondo es un peón, es un instrumento del Partido Libre. Pero fíjate que te voy a decir una cosa, es que yo creo que ahí hubieras puesto, ¿qué te digo? No hubieras puesto cualquier figura que hubieras puesto ahí, ¿verdad? Tal vez Redondo no era el más experimentado, digamos, en el tema legislativo. Y evidentemente su fuerza eran 9 diputados, ¿verdad? Inicialmente. Es un Congreso que está polarizado, pues un Congreso que nosotros tenemos mayoría parcial, no mayoría ni siquiera, digamos, simple, ¿no? O mucho menos calificada. Entonces nos tocaba negociar con quién. Mira, yo te lo voy a decir como me lo dijo un diputado de Libre cuando estábamos con lo de las reformas de ley. Obviamente no voy a decir su nombre por lo que me dijo. Mira, no estamos debatiendo con dirigentes políticos, estamos debatiendo con delincuentes. Casi todas las representaciones del Partido Nacional en ese Congreso Nacional están vinculadas a los peores actos de corrupción de Juan Orlando. O sea que la bancada del Partido Libre está compuesta por angelitos. Por puros ángeles. Si los pones al lado del Partido Nacional, olvídate. Gente que tal vez ha hecho travesuras en su vida. Si lo pones al lado del Partido Nacional, donde hay capos de la droga. Hay gente vinculada al narcotráfico, de las maras y pandillas en tu bancada también. No te acordás como Mario, ¿cómo se llama aquel? Es que hasta lo voy a decir con nombre. Sí, cuando le sacó la pistola al ¿cómo se llama? Al guardia de ahí del Congreso Nacional. Oíme, eso fue bochornoso, totalmente, además con una práctica y un estilo que no lo he visto ni en Hollywood, ¿va? No, en serio, te lo digo, vamos a buscar las imágenes, lo vamos a tuitear más tarde para que miren la destreza con las armas de fuego y la poca Todos los diputados andan armados, mi amigo, todos los diputados andan armados. No es cierto, conozco muchos, sobre todo mi bancada, que no le están y que no la deben. La pregunta que yo me hago es, temen, si esto termina
ese tipo de productividad legislativa, pongámosle No, así, eso va a quedar así. termina con este gobierno, con este periodo constitucional. Yo creo que yo, sí. Yo dudo mucho que ¿Sabes termine. por qué? Solo déjame ese comentario. ¿Sabes por qué, Lester? Porque el otro Congreso ya va a tener mayoría oficial. No va a tener mayoría opositora. Ahí está bien. Ojo, pero Oficial en el bueno, porque eso es relativo, ¿no? Pero sí, me refiero a que vamos a tener un Congreso que ya no va a tener representación de los partidos tradicionales, va a tener mayoría de libre. Pero también me parece a mí que hay un fenómeno que está pasando en todos los congresos en América Latina e incluso en los Estados Unidos también. Donde tienen grandes problemas en llegar a acuerdos, ¿no? Sí, bueno. Uno, obviamente la polarización es un tema, pero también tiene que ver mucho en América Latina con la fragmentación política, ¿no? Es decir, hay más partidos participando a nivel legislativo y representando espacios populares. Hay bisagritas. Y esa fragmentación está haciendo que las decisiones sean muy complejas en lograr, y hay una negociación ya muy ligada a temas de corrupción, temas de cuotas de poder, de impunidad, etcétera, etcétera. Y eso lo podemos ver en el Congreso de Perú, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, si esta va a ser la dinámica y este va a ser el comportamiento que vamos a tener ahora de los congresos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la medicina? ¿Democratizar el Congreso? Te doy una, que lo dije ayer y que este periodista Edgardo Matute se sorprendió. Y es que yo le digo, fíjate que el gran ausente aquí es el movimiento popular. Nosotros nos trajimos al movimiento popular al gobierno. Nosotros necesitamos fuerzas de presión en la calle para mover las instituciones del Estado. Es la historia de los agreden los colectivos, vos. No, pero fíjate que saliste de la lógica de los colectivos que lo han estigmatizado, porque te digo, los colectivos de libres son aquellas expresiones democráticas que rescataron la democracia en el país. Estos que andan ahí tomando instituciones, algunos son dirigentes del partido, otros habría que ver, ¿verdad? Y sobre todo por esa presencia de las cámaras, que yo nunca que protesté tenía una cámara de algún medio corporativo a la par, ¿va? Eso primero nos cachimbeaban, tal vez apareció una cámara, y después aparecía la cámara, ¿va? Y nosotros como agresores, hoy habrá que ver. No todos, ¿verdad? Hay unos que efectivamente son dirigentes de nuestro partido exigiendo espacios, eso hay que reconocerlo. Pero de los 20.000 colectivos de libre, que ponerle 19.900 se han dedicado a rescatar las elecciones. Lo que sí no hay, solo te digo una cosa, yo creo que vas a coincidir conmigo, es que ya no tenemos fuerzas de presión popular que presionen a las instituciones del Estado, ¿sí? ¿Me entendés? Eso hace falta. Pero nosotros las traímos al poder, pero deben haber. El voto es la fuerza de presión popular. A eso voy. Deme la palabra. Y el problema es eso, me parece. Es una expresión. Pero en América Latina nunca has podido gobernar si no hay fuerzas de presión de otro tipo. No liberes de responsabilidad lo interno del Congreso. O sea, no liberes. Es que ahí no se va a poder, te digo, porque está muy equiparado. Permíteme, dame 2 minutos. Ajá. Dame 2 minutos. Mira, parcialmente, sí, estoy de acuerdo con las fuerzas externas. Tenemos una sociedad, no solamente los movimientos populares, una sociedad civil muy débil, muy búlica, ¿verdad? Muy débil. Muy débil, o sea, pero que se ha replegado demasiado la sociedad civil, se ha replegado demasiado. Con lo que dice Lester, que si así va a seguir, yo no soy tan pesimista, Lester, de como que yo creo que estamos tocando fondo con este Congreso, ha sido el peor de la historia, no creo que vaya otro a superar en lo malo que ha sido. Estoy de acuerdo con lo que decís de digamos, la fragmentación política afecta, pero yo tengo una gran esperanza, a diferencia de ustedes, y lo voy a reiterar acá, y es en la gran alianza política, la gran convergencia política que yo espero que se materialice el próximo año, ¿verdad? De lo cual se ha venido dialogando entre Partido Liberal, Partido Nacional, Partido Salvador de Honduras, Alianza Patriótica, PINU y otras fuerzas que se me pueden olvidar en este momento. Con nosotros, ¿verdad? No, ahí no está libre. Esta es una gran alianza, opositora ya no quitaste nuestro en contra, espérate, hombre, en contra del Partido Libre y sacar a Libre. Yo tengo fe que va a avasallar esa convergencia política opositora, va a ser arrolladora en el próximo proceso, y ahí vamos a lograr un poco un Congreso con una robusta mayoría opositora, producto de un proceso de diálogo, de concertación, que no repito, esto viene desde hace mucho tiempo atrás, del año pasado o antepasado se empezó este proceso de diálogo entre las distintas fuerzas políticas, que sigue y que el próximo año yo espero, por el bien de Honduras, que se materialice en una gran convergencia política de oposición para mandar a Libre al descanso, a la banca, por un buen periodo de tiempo,
¿verdad? Porque se ha portado muy mal con el pueblo hondureño. Entonces, en ese contexto veo un nuevo Congreso con fuerzas democráticas dominando el Congreso y pudiendo en ese entonces llegar a diálogo, a concertación por el bien de nuestro país. Esa es mi esperanza para el próximo Congreso. Solo termino diciendo eso. Yo creo que esa va a ser la dinámica, es decir, va a llegar una coalición, en el caso hipotético de que gane esta coalición, llegue una coalición, pero esa coalición, cada miembro de esa coalición va a querer una cuota también. Es lógico. Y ahí es donde se fragmenta. Y eso se da antes de las elecciones, por eso esa coalición puede ser también una olla de grillos, en Así el mal es. sentido. No, es que yo siento que eso es lo que puede producir, es decir, una coalición que va a buscar tener réditos a nivel legislativos, implica también que van a haber facciones, así como el Partido Liberal tiene 2 o 3 mini bancaditas. Sí, pero no es una coalición con contradicciones antagónicas. Ahí donde vos, digamos, no estás viendo eso. Va a ser una coalición con gente amiga, con gente afín, pero sí político-culturales. ideológicamente afín, y no veo, lo de la cuota es normal, porque eso la cuota se da por el número de diputados, pero va a haber afinidad de propósito. Bueno, ya lo hay ahorita, Lester. Espérame, ya hay afinidad. Yo siento que cuando yo le pregunto a un diputado, y le he preguntado a varios diputados de diferentes partidos políticos, no le dan permiso. ¿qué es lo primero que le pide a usted la gente cuando usted llegó al poder? Deme trabajo, deme dinero para un proyectito, deme lámina, deme una bolsa de comida. Sí. Es decir, cuando llegue esa coalición, el ciudadano que votó por el X o Y diputado o candidato a diputación no va a estar preguntando, qué valores de la coalición hay, sino es, ok, ahora cómo yo respondo a mi situación de pobreza. Y es ahí donde el diputado va a empezar a pensar, ok, ¿cómo yo puedo mover fondo departamental? ¿Cómo puedo mover este dinero para acá? ¿Cómo puedo negociar mi voto para obtener algún tipo de beneficio económico? Entonces, ese es el tema. Para mí, yo también creo que hay que democratizar la junta directiva, hay que quitarle poder al presidente. Creo que esos son los temas porque lo otro, los temas estructurales no los vamos a cambiar, pero sí cambiar la manera como se toman decisiones, cómo se conforma la agenda legislativa. Temas así creo que eso va a oxigenar, va a flexibilizar la toma de decisiones. Muy bien. En 20 segundos, rapidito, póngale el video ahí, Marquito, al grillo. Y la una foto y un video que mandé ahí. Por favor, es que mira hasta qué largo están llegando las afinidades políticas e ideológicas en el Partido Nacional y el Partido Liberal. No, mira, ahí está el prófugo David Chávez compartiendo una tarde de playa. Ahí está Marcia Villeda ahí atrás, mira. Pero eso es viejo. No, ese es de ahorita. Eso es viejo. Ese es de ahorita, Ese es igual a aquella foto que le sacaron abrazado con Marcia Villeda. Qué viejo. Ponga la otra, a ver. Ahí está, yo creo que la mandó. No, eso es... No, ese es viejo. Perdóname, yo hablé con ella. Mira, vos no has hablado yo hablé con ella. Esa fue justamente... Pero es real la foto, entonces. Sí, es real. Entonces, mira qué largo están llegando las afinidades ideológicas y políticas del Partido Nacional y el Partido Liberal. Eso fue un convivio, estaban las dos familias, es una foto sacada de contexto. Bueno, yo no creo que eso es una manipulación, no, eso es bajo, eso es lo que acaban de ver es una bajeza, sí. Ella lo aclaró, sacó un comunicado. Sí, ella sacó, mire, es una bajeza y vos sos una persona que no, permíteme, sos una persona, no te prestes a eso, Gilberto. Lo que estoy, mire, para el hondureño, vaya, para que miren que no se trata de nada personal, estoy hablando de que los políticos tradicionales están así de cerca, ¿ve? Ideológica y personalmente. Entonces, las bases no, porque hay una cultura política que no va a ser nunca. Un liberal iba a votar por un cachureco y viceversa, porque son tradiciones diferentes, están queriendo juntar el agua y el aceite porque están desesperados. Esos bloques políticos que vienen en la próxima elección simplemente no van a funcionar. Gracias. Gracias, gracias, don Lester. Muchas gracias, un gusto, Fernando. doctor. Gracias. Y gracias, por supuesto, al auditorio del Foro La Entrevista de Canal 11. Que tengan todos un feliz día.